Hoy regresamos con el tema del arte en este video que tenemos acá. Ya en el pasado hablamos de apreciación al arte, filosofías y maneras de pensar en las que tú puedes ver arte en general. O sea, eso puede aplicar tanto para fotografía, para un cómic, para una obra de teatro y en el caso de nosotros, películas, cine. Y vimos la manera en la que nosotros podemos generar diversos tipos de criterios dependiendo de la escuela de pensamiento o filosofía con la que nosotros nos sintamos más cómodos evaluando esas cosas. Este, aquí, en este momento, voy a ponchar a un PowerPoint que utilizo para hablar básicamente de lo que tiene que ver con los temas de orígenes del arte, que es el tema en cuestión en el que estamos hoy, que es básicamente ver cómo fue evolucionando el arte. Yo creo que es importante porque esto nos ayuda a entender muchas cosas que pueden afectar nuestra apreciación al cine en general, punto. Ok, cuando hablamos de los orígenes del arte, obviamente tenemos que comenzar con el ser humano, punto. Y tenemos que llegar a lo que tiene que ver con la edad de piedra, ¿ok? Y no se preocupen que voy a ir rapidito en esto, no es que vamos a ir etapa por etapa, hay muchas cosas que me voy a saltar, puse las que yo entiendo que es importante sí que discutamos, porque si me pongo a discutir movimientos de arte, de la pintura, de movimientos artísticos en general, tanto de Grecia, de Roma y post, no acabamos. Pero aquí sí me pareció importante que vean cómo la cosa fue evolucionando al principio con el ser humano cuando empiezan estos conceptos de arte. Y hasta ahora lo que los teóricos mayormente han podido identificar es que durante la era paleolítica, el paleolítico, perdón, es donde se comienzan a encontrar rastros de las primeras manifestaciones de arte. Esto no significa que antes a lo mejor no se hiciera, pero si se hizo antes de esto, no hay ningún tipo de evidencia. En ese entonces, hay que también tener claro que esto, a veces cuando hablamos del tema religioso, yo creo que es importante traer la religión y la política al arte, porque definen mucho nuestro carácter y nuestra manera de ver el mundo, y por ende, por eso mucho en mis clases yo discuto en algún punto religión y política, no para cuestionar ideologías, sino para cuestionarnos nuestras perspectivas a base de esas ideologías, saber de dónde vienen. Y es interesante que muchas veces no se discute que habían varias razas de humanos, y esto puede parecer sacado de un libro de alienígenas o inventado para la persona que quizás no está acostumbrada a ver estas cosas, pero sí, habían, por ejemplo, la edad de piedra, durante el Paleolítico, estamos teniendo a los rudos neandertales y los cromañones, el hombre de Cromañón. De quien es básicamente de donde descendemos nosotros. O sea que estamos hablando de dos especies. Es ser humano, pero son dos razas diferentes. ¿Ok? Las vemos como ser humano, como si fuesen lo mismo, pero genéticamente no éramos lo mismo. O sea, un cromañón no podía procrearse con un neandertal, podían tener relaciones sexuales o lo que fuese, pero no iban a ser un hijo de ahí. Genéticamente éramos totalmente diferentes, éramos dos razas diferentes. Y eso yo creo que es importante que lo tengamos en consideración porque venimos del cromañón. Y eso quiere decir que estaba neandertal. Y es interesante ver cómo en un mismo momento tenemos dos razas que están existiendo a la misma vez. ¿Ok? Pero por las razones que fuesen, se desarrollaron diferente y tuvieron una perspectiva del mundo diferente, y eso para nosotros los artistas es fundamental porque, pues lo vamos a ver ahora, en el caso del neandertal, era rudo, iba en manadas, de grupos pequeños sin jefe, o sea, no tenía estructura, no tenían lugares estables donde vivir. Ahora, ellos conocían de talla de piedra, no era una cuestión de que ellos fueran menos inteligentes que el cromañón, o que no supieran cosas que los cromañones no hacían. Ellos conocían de la talla de piedra, ellos sabían pescar, hacían sus propias herramientas de pesca, de recolección de frutos y de caza, pero bien primitivo, bien rudimentario. Para mí esto es muy importante porque ellos sabían las herramientas que necesitaban, pero iban a lo básico, a
a lo directo al grano, no lo complicaban. ¿Qué necesito? Hacer un hacha. Ellos sabían hacer hachas en piedra, o sea, sabían cómo hacerlo y lo hacían, pero cuando tú ves las herramientas, ves las fotos, lo que encuentran los arqueólogos, era bien rudimentario, era lo necesario. Punto. Ellos no se complicaban, ¿ok? El hombre de Neandertal. Y yo espero en este video estar pronunciándose bien, ¿verdad? Porque con estas cositas no es mi fuerte per se, pero son cositas que conocemos y que leemos y que me parecen interesantes compartir. Ahora, estaba el hombre de Cromañón, y viéndolo desde un punto de vista sociológico y de esto mismo, del desarrollo del arte, era interesante porque el Cromañón se destacó por grandes progresos, pero es interesante ver que esos grandes progresos estuvieron marcados por el desarrollo básicamente del arte. Por ejemplo, ellos tallaban a presión con técnicas más depuradas, perfeccionaron utensilios de piedra como espátulas, agujas, anzuelos, arpones, bastones. Tenían, o sea, esta gente era creativa. Ok, ¿qué necesito? Podían ponerse creativamente a ver en la necesidad crear algo práctico, pero a la misma vez empezaron a darle estética. Empezaron a utilizar objetos de adorno, era algo que no vemos o no era común verlo en los neandertales y es más común en los cromañones. Hay evidencias de restos de evidencias de maquillaje. Ellos se maquillaban ya sea para la guerra, ya sea para rituales religiosos, etc. Esos cabezas podían hacerse objetos de adornos con los huesos y demás. O sea, esa posibilidad de ellos ver más allá, y me parece a mí que ahí radica la esencia del arte, tú ves más allá de lo que es un simple objeto. Tú dices, mira, esto yo lo puedo utilizar como un bastón también, un simple palo, que es un palo, y mientras el hombre de Neandertal lo veía como un palo quizás para dar y para matar, este dijo, oye, esto yo lo puedo utilizar también como un bastón. ¿Ok? Y ahí empezaron los progresos de ellos, comenzaron creativamente. Hay que recalcar que estaban también mejor organizados. ¿Okay? Esta gente también estaba en clanes y tribus, pero nuevamente, por eso para mí ahí radica el arte. El arte lo vemos también solamente como algo de entretenimiento, pero traten de pensar que el arte aplica todo y es lo que yo creo que ayuda a que las cosas evolucionen. Y voy a dar un ejemplo rápido. En las matemáticas, que quizás es lo menos arte que hay, porque las matemáticas suele ser lo más 2 más 2 es 4, o sea, 1 más 1 es 2. No hay espacio ahí para poderte inventar. Ahí es lo que es, punto. It's what it is and that's it. No hay más nada. O sea, no puedo decir 2 más 2 es 7 porque no es 7, no está disparatero, está erróneo. En la matemática no parece haber un espacio creativo, sino más un espacio racional, un espacio de lo lógico, punto. Pero sin embargo, cuando tú estudias la vida de muchos de estos grandes científicos, te percatas que muchos de ellos fueron procesos creativos los que los llevaron a, y de hecho, siempre me ha parecido interesante que también creativamente, artísticamente, eran personas muy activas, qué sé yo, Einstein era amante de la música, o sea, él, y era músico. Tú tienes de repente el evento de cuando le cae la manzana y el tipo, o sea, se requiere creatividad. Fíjate que no hay necesariamente en principio un evento científico en el evento de que caiga una manzana frente en tu cabeza. Cayó, punto. Pero se requiere un poco de creatividad y de imaginación para tú poder asociar que la manzana cayó en tu cabeza por la gravedad, y entonces ponerte a pensar, irte en un viaje y pensar que existe algo que es la gravedad, que es a la misma vez lo que mantiene el universo y los planetas en su sitio. O sea, eso es mind blowing. Tú tienes que estar en el argot boricua genérico del pueblo en una paja mental. Punto. Tienes que estar en un viaje para tú poder asociar un evento con algo así. Tienes que ponerte creativo. Y ahí es que vemos entonces cómo el Cromañón, a partir de, creo que de esa creatividad, vemos cómo lo aportan. Oye, es mejor estar acá un poquito más organizados en esto y entonces crear clanes, tribus, grupos de trabajo, dividirnos, o sea, tener la visión para eso, y ahí radica la base del arte, ¿ok? Y entonces llevarlo más allá de lo práctico, a decir, mira, yo me veo lindo si me pongo este accesorio,
Y entonces empezar a crear accesorios que no tienen razón de ser fuera de que te veas lindo o que te sientas a gusto con eso. ¿Ok? Y pues ahí tenemos al hombre de Cromañón, que con la perfección de utensilios y la perfección de armas también, que de hecho también hay evidencias de armas que ellos decoraban. O sea, ya simplemente no era solo un arma para cazar mamuts, era esa arma la decorábamos o le poníamos algo para la suerte o algo que a nivel de la religión nos ataba a lo que era la fe, ¿verdad? Que ellos tenían de lo que fuese que creyeran. Y eso va a dar pie a otras manifestaciones que van a aparecer, que son la escultura y la pintura. Entonces tenemos aquí esas primeras bases del arte, ¿no? Por eso se considera el paleolítico como el momento en el que surge el arte. Y este surgimiento se debe al hombre de Cromañón. Esas primeras manifestaciones de arte son mobiliarias, o sea, es esculturas, relieves, grabados, son rupestres también, son pinturas sobre roca. Pero vamos a tener también el surgimiento de otros movimientos artísticos. Tienes la danza. Importante que muchos de estos movimientos artísticos que empiezan a surgir, que empiezan quizás como una necesidad, se extienden entonces a razonamientos religiosos. Empiezan a hacer danzas para invocar la lluvia, para invocar a los dioses, para agradar a los dioses, a entidades divinas. Y es interesante ver cómo entonces la religión, la fe, propulsa el arte. Por eso entonces, en estos principios vamos a ver que el arte va a estar atada a la fe, a las creencias, a las religiones, a los rituales. Entonces tenemos a las famosas Venus. Es interesante que veamos que se le daba en el arte, en sus orígenes, mucho. Me parece muy curioso el movimiento hoy en día que decimos es feminista y demás, pero es volviendo a lo que estaba antes. Antes se le daba mucha importancia y mucha al rol de la mujer, por ejemplo. Es interesante que antes del judaísmo y antes del monoteísmo, de creer en un solo Dios, los dioses eran diosas. O sea, cuando se hablaba de dioses, se hablaba de diosas. Y el femenino, de por sí, hubo un tiempo también en esos orígenes que las mujeres se consideraban dioses. Son las únicas que dan vida. Y eso en el proceso se va a ir perdiendo a través de la religión también, va a irnos cambiando. De repente ya no tienes diosas, tienes Dios, hombre masculino. Que aunque lo pensemos como que no tiene un sexo definido, ¿sabes? No lo podemos ver con nosotros, pero es interesante que nos dirijamos a él como el masculino, ¿sabes? No, es impensable yo comunicarme con Jehová Dios, por ejemplo, en el caso mío que soy cristiano, como una mujer. Diosa, tú eres mi diosa. Eso no lo ves ni en la Biblia, ni lo ves en ningún lugar, ni lo ves en ningún ritual, ni en ninguna iglesia. Y hacerlo, de hecho, podría hasta ser considerado una falta de respeto. Pero sin embargo, no tiene sexo. Pero sin embargo, lo llamamos Dios, masculino, punto. Entonces, ves, aquí tenemos mucho durante todas esas primeras etapas, todos estos artes de lo que eran las Venus. Así que es importante también recalcar que los orígenes del arte no eran con fines artísticos. Esta gente no tenía concepto de arte, sino que eran religiosos la mayor parte de ellos. Esas esculturas que vimos en esa fotografía responden a esculturas para honrar a los dioses de la maternidad. Son expresiones de culto. Y se utilizaban esas representaciones artísticas como representaciones de la realidad, como el ejemplo, por ejemplo, de la cabeza de caballo relinchando de la boda francesa Mas d'Azil, que es bien famoso, ¿ok? Y nuevamente, propósitos religiosos. Claro, más adelante van a aparecer otros movimientos como los bajos relieves, un arte naturalista como el monumental friso de los caballos del abrigo del Cap Blanc en Dordoña, y por ahí podemos seguir hablando. Pero de venir del concepto de que el arte empieza con un propósito religioso, o sea, se utilizaba el arte para la religión, para la fe, para los dioses. ¿Okay? Por eso se danzaba y se utilizaba la música, pero era para cantar a los dioses, para invocar a los dioses, para una petición a los dioses, era algo divino. Para mí esto es importante porque si recuerdan el video anterior de cuando hablábamos de arte, hablábamos de la divinización del arte, y aquí viene, no cualquiera podía cantar, no cualquiera podía danzar, eso era un ritual religioso, que lo hacían personas seleccionadas para agradar a los dioses. O que tú tenías permitido utilizar simplemente con el fin de invocar a un dios o de dirigirte a un dios. ¿Ok? Fuera de eso,
no era permitido. Así que por ahí el arte empieza a adquirir un origen divino. Por eso a mí me gusta pensar que todavía hoy en día está la frase, no cualquiera puede cantar, no cualquiera puede dibujar, no cualquiera puede hacer cine, no cualquiera, porque todavía tenemos esa mentalidad y sí cualquiera puede hacerlo, sí cualquiera puede hacerlo porque son destrezas. Que no todo el mundo tiene talentos particulares, pues no todo el mundo tiene una voz, ¿verdad? De Luis Miguel, de Frank Sinatra, o no tiene carisma. Oye, esos son otros aspectos que cuando se juntan, forman una especie de artista en particular que tú dices, esa persona lo tiene. Eso también lo podemos hablar más adelante en esta serie de videos porque yo sé que son temas debatibles, pero los menciono porque nos pone a pensar, ¿ok? Ahora, nuestra historia toma un giro con la llegada de la literatura. Yo creo que es el antes y después para lo que vamos a estar hablando en términos de nosotros y de los orígenes del cine. Porque cuando el hombre aprendió a escribir, trató de comunicar ideas y sentimientos, y eso ciertamente cambió las reglas del juego. Entonces, tiene a Egipto con el país con la literatura más antigua, aunque no el único, pero tiene los textos de las pirámides que datan de 3.000 años antes de Cristo, son textos religiosos y precursores de lo que será el libro de Salomón. Y nuevamente son textos que se escriben y se hacen con fines religiosos, ¿vale? Su finalidad era nuevamente transmitir un concepto, una idea, un ritual o una información divina. Por eso antes también no todo el mundo se le enseñaba a escribir, aprendían a escribir hijos de faraones, que el faraón era considerado un dios, y su hijo y su familia por ende hijos de dioses, punto. Tienes entonces a los escribas o personas sacerdotes que no eran dioses, pero eran personas seleccionadas por los dioses. Y muchas de estas cosas eran por familia. O sea, si yo fui sacerdote, a mi alrededor o la persona que yo escoja o mis hijos van a venir de esa dinastía. ¿Okay? Así que no cualquiera de por ahí podía decir yo soy un escogido por los dioses para... No. Y escribir se consideraba un regalo divino. O sea, no cualquiera podía aprender a escribir. ¿Okay? Porque eso era un regalo de los dioses. Solamente lo tenían estas personas escogidas o estos herederos, estas personas que venían de los dioses. Entonces, aquí tengo un ejemplo de uno de los textos de las pirámides que me pareció interesante, porque cuando los lees o ves textos de las pirámides, de hecho, de ahí es que se sacan muchos de los textos de Salomón en la Biblia, ¿sí? Porque podemos ver a través de la historia que muchos de los textos bíblicos son heredados o son traídos, tanto el diluvio, y aquí tú tienes la poesía o el poema de Gilgamesh, que lo pueden buscar, es bastante interesante porque ahí tú vas a ver el concepto de la vida eterna, del diluvio, de la tierra prometida, del jardín del Edén, de la vida eterna, todo ese tipo de cosas que se plantean en textos antiguos y cuando por fin aparece, estamos hablando de aquí, pues probablemente 5.000 años atrás, antes de Cristo, y no es básicamente hasta el 2000 y al 1000 antes de Cristo que tenemos formalmente textos hebreos y evidencia de los hebreos y del pueblo de Dios. Eso quiere decir que 4.000 años después es que empiezan a aparecer estos textos que hablan de un solo Dios y la mayor parte de ellos reciclan o copian o se inspiran en textos egipcios, en textos de otras culturas pasadas que fueron de boca en boca y evolucionaron a lo que tenemos en la Biblia. Eso es importante saberlo porque sé que es para la persona creyente un poquito controversial, ¿ok? Pero que lo podemos trazar, puede estar ahí. Y por ejemplo, aquí tienes este texto que dice: el hijo obediente llegará a viejo, el desobediente ve sabiduría en la ignorancia, virtud en el vicio, toda su vida es lo que los sabios llaman la muerte y la maldición lo seguirá por todas partes. Textos de las pirámides, está el libro de los muertos, estos textos también muchas veces sepultaban a los faraones con estos textos o con esos pergaminos o en los alrededores en las paredes tenían, por ejemplo, el libro de los muertos, ¿ves? Ahora, nuevamente, estos textos se utilizaban para propósitos religiosos. Eran también himnos, se utilizaba para trazar y calcar himnos como el himno al sol y el himno al Nilo, porque entonces tú tienes a los egipcios que creían en un montón de dioses, el politeísmo, creemos no en un dios, en muchos dioses. Y es interesante porque ahí tienes la llegada de la religión hebrea, el monoteísmo, que eso fue como un avance, o sea, mientras todo el mundo creía en muchos dioses y ese era el poder, cuando mi país tenía muchos dioses, era la creencia de ese entonces, si mi nación tiene muchos dioses, es una nación poderosa. Y de repente tienes a la nación hebrea, a los hebreos que se están levantando y están diciendo, ¿sabes qué? Mientras tu nación necesita muchos dioses
para ser poderoso, mi nación solamente necesita uno, que es el todopoderoso Dios. Y es muchos dioses en uno. Y yo creo que por ahí nace, podemos entonces marcar creativamente y ver arte en el Génesis, ese primer capítulo del Génesis donde dice, primer día Dios crea de la oscuridad, hace la luz, dice hágase la luz y hace la vegetación y empieza a crear animales que habitan el cielo, la tierra, el mar, peces y empieza a crear flores. Básicamente lo que te están diciendo es, mientras tú necesitaste un Dios para el mar, un Dios para crear el día, un Dios para crear la noche, mientras tú necesitabas un Dios para crear la vegetación, las flores, un Dios de los animales, un Dios para cada cosa, yo tuve un Dios que lo hizo todo. Mi Dios, por ende, es más poderoso que todos tus dioses juntos. Y eso es bastante interesante y viendo desde un punto de vista artístico, nuevamente estamos creando una historia o se crea una historia que está contrarrestando, ¿no? Lo que estaba antes de que lo quieras ver como algo inventado, creativo, como algo que sucedió, ¿verdad? Al pie de la letra, como diste el Génesis. Pero que es interesante cuando lo ves de esa manera, tú vas a decir, pues ahora me hace sentido, por eso en el Génesis de repente es interesante que Dios todavía no ha creado estaciones o Dios todavía no ha creado las abejas, los animales y crea las flores. ¿Cómo se polinizaron esas flores durante, si fue un día, hay gente que cree en la teoría de que un día fue 1000 años, pues si esa flor existió durante 1000 años, ¿cómo se reprodujo? ¿Sabes? Hay muchas cosas en logística del Génesis cuando tú ves ese primer capítulo del orden, cómo Dios creó las cosas, que realmente del todo no hacen sentido científicamente hablando. Claro, nuevamente estoy trayendo un punto de vista, no quiero que se forme una discusión, si alguien ve este video, ¿verdad? Y se siente ofendido, es viéndolo desde un punto de vista, nuevamente, a través de la discusión del arte, porque cuando trabajamos en arte, nuevamente, para mí es importante discutir esos puntos políticos y religiosos, porque definen y deciden cómo nosotros vamos a ver el mundo, y eso son cosas que van a verse influenciadas, y lo vamos a ver más adelante en las clases de guión, y en muchas de las otras clases que vamos a ver aquí en video, en la toma de decisiones que nosotros vamos a ejercer. Y bueno, de ahí entonces vamos a llegar al cine, ¿ok? Y esto lo vamos a dejar para un próximo video, donde vamos a estar volviendo a discutir ahora las definiciones per se de cine, ¿ok? Y vamos a entrar a este debate de qué es cine, que ya lo hicimos hace 2 videos atrás, pero ya es momento de empezar a complicar esa definición, ¿ok? Así que, nada, hasta aquí lo dejo, así que hasta la próxima.